Bienvenidos a este curso en el que vamos a aprender cómo compartir archivos, algo que seguro que en alguna ocasión de vuestras vidas habéis necesitado. Este curso forma parte de una serie de capacitaciones que han sido desarrolladas en conjunto de la Universidad Pública de Navarra y la UNED de Tudela con el objetivo de reducir la brecha digital, favoreciendo así que todo tipo de personas tengamos acceso a las nuevas tecnologías. Mi nombre es Álvaro Prieto, soy programador informático, diseñador gráfico y profesor. Actualmente trabajo en la UNED de Tudela, en el Centro Tecnológico QInnova. El propósito del curso es introducir y definir los términos necesarios para poder hablar en el argot informático y proporcionar una visión general sobre las diferentes formas de compartir archivos y sus diferentes implicaciones. Aprenderemos también las diferencias que existen entre las distintas formas de compartir información y archivos. Veremos así que no es lo mismo compartir un archivo mediante un soporte digital extraíble, como por ejemplo un pendrive, o compartirlo por internet, o por correo, o por WhatsApp. Puesto que existen un sinfín de aplicaciones con un propósito similar y diferencias sutiles entre los distintos sistemas operativos, nos centraremos en aquellas aplicaciones que son más populares. Los conceptos principales serán compartidos entre la mayor parte de aplicaciones que puedan existir con estos propósitos. Por ello, lo importante es que nos quedemos siempre con el concepto. La forma de aplicarlo puede variar ligeramente, pero una vez que tengáis los conceptos claros veréis que es muy sencillo. El curso va a constar de una serie de vídeos más o menos cortos en los que primero introduciremos una serie de nuevos conceptos. Estos conceptos se definirán e iré agregando algunas analogías con otros elementos del mundo real que nos sean quizás más próximos, más fáciles de entender. Espero que permitáis esta pequeña licencia frente a una rigurosidad técnica más estricta con el fin de que podamos llegar a un público más amplio. En cuanto al alcance y la lista de temas más concreta que vamos a mencionar en este curso, a continuación se incluyen en esta tabla de contenidos. Inicialmente hablaremos largo y tendido sobre diferentes conceptos generales, como por ejemplo definiremos lo que es un archivo, lo que es una carpeta, conceptos sobre el tamaño, sobre las extensiones, etc. También hablaremos sobre cómo compartir archivos mediante soportes físicos extraíbles, ya sea un CD, un pendrive, etc. Hablaremos también de las limitaciones que ello implica. También hablaremos sobre cómo compartir archivos por email. Es quizás una de las primeras formas de compartir archivos por internet que se lleva realizando ya desde hace décadas. También hablaremos sobre un tema un poco más reciente: cómo compartir archivos mediante aplicaciones de mensajería móvil, por ejemplo, WhatsApp. También mencionaremos otras formas de compartir archivos un poco más avanzadas, como por ejemplo utilizando servicios de transferencia de archivos, pero sobre todo empleando la nube. Por cuestiones de tiempo sería imposible ahondar en estos conceptos en profundidad, pero se van a explicar las nociones básicas para que así podamos empezar a utilizarlos. Por último, haremos una recapitulación de los conocimientos adquiridos que estoy seguro que os serán de utilidad. Pero empecemos por algo que es fundamental. ¿Qué es precisamente eso de compartir archivos? Bien, veremos que en el mundo de la informática, cuando hablamos de compartir, nos referimos a dos cosas que son estrictamente muy diferentes, pero que a veces las utilizamos indistintamente. Se podría decir que el término compartir tiene dos acepciones. Veámoslas. La primera de ellas sería otorgar acceso a la copia de un archivo a otra persona. Quizás, dicho de esta manera, no se entienda mucho, pero lo importante es mencionar el término copia. Puesto que es una copia, pasamos de tener un único archivo a tener dos. Estos dos archivos serán independientes, es decir, si a partir del momento en el que lo hemos compartido realizamos cambios en el documento original, la persona que tiene la copia no verá los cambios que hemos realizado. Esto en algunas ocasiones puede ser precisamente lo que deseamos conseguir. Quizás hemos hecho un borrador de un libro, queremos entregar el borrador a la persona que nos lo va a revisar y mientras la persona lo está revisando nosotros hacemos nuestras propias revisiones, nuestros propios comentarios o agregamos un nuevo capítulo al libro. Mientras estamos trabajando en el nuevo material, no queremos que ese material esté compartido con la segunda persona, en cuyo caso es perfectamente válido realizar una copia del archivo. Una segunda acepción, quizás un poco más moderna, es permitir a múltiples personas que accedan a un único recurso. Es decir, si yo por ejemplo estoy trabajando en un documento de texto, puedo compartir ese documento de texto con permisos de edición con múltiples personas y que todas ellas puedan escribir al mismo tiempo en una única copia del archivo. Esto significa que si yo hago cambios en ese documento, todas las personas que tienen acceso, y aquí la palabra clave es acceso y no copia, podrán ver los cambios que se han realizado. Del mismo modo, si esas personas
tienen permiso de edición y no solo de visualización, podrán ellos mismos incluir cambios en el documento y yo, como dueño del archivo original, también podré ver los cambios que esas personas han realizado. Por ello, es muy importante que tengamos en cuenta que en informática existe esta ambigüedad. Cuando hablamos de compartir un archivo, podemos estar refiriéndonos a copiar un archivo y dar acceso a otra persona, en cuyo caso tendremos varias versiones independientes. Por otra parte, podemos estar hablando de otorgar permisos a otras personas a editar una única copia de un archivo, en cuyo caso múltiples personas estarán colaborando en la edición de ese archivo. Sea como sea, no os preocupéis si no os ha quedado claro del todo porque volveremos a este tema en los sucesivos vídeos. Nos vemos a continuación para hablar de algunos términos generales en los que definiremos lo que es un archivo, cómo está compuesto por dentro, sus diferentes tipos, etc. ¡Hasta pronto!